Nosotros somos El Ingenio Desapercibido. y estamos integrados por Maricel, Ivania, Luis, Gerardo, Adrián y somos de Kiryu Mexicana. pertenecemos a Kiryu Corporation con presencia a nivel mundial en países como China, India, Tailandia, Corea del Sur, Indonesia, Japón. Estados Unidos y México. Siendo parte del sector automotriz, con 116 años de experiencia como Kiryu Corporation y 16 años como Kiryu Mexicana. Ivania, ¿cuál es nuestra capacidad de fundición? Es de 7,500 toneladas por mes. Maricel. Y como maquinado, ¿cuál es nuestra capacidad? Tenemos una capacidad de 760,000 piezas mensuales. Ivania. ¿De cuánto es nuestra plantilla actual? Contamos con 713 empleados hasta el año 2022. ¿Y en qué planta fue desarrollado nuestro proyecto? En Kiryu Mexicana. Nos encontramos ubicados en el Parque Industrial Lerma, Estado de México. Fabricamos partes importantes de seguridad fundidas y maquinadas como Discos, Tambores, y manguetas. manguetas. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Mazda, General Motors, Volkswagen, Honda. Y Nissan. Contamos con certificación IATF, ISO 14001, CityPad, entre otros. trabajamos con base en la metodología PDCA. Plan, Do, Check. Action. Esto es QC. Plan. Plan. En esta etapa veremos selección del tema, razón de la selección, establecimiento de objetivos y programa de actividades. Tema, reducir de efectivo en drum 1H por diámetro chico de Inero D. Desarrollamos nuestro trabajo con base en la regla número 2 de nuestra política de calidad, la cual nos dice que nos esforzamos en cumplir los requisitos de los clientes, excediendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas con alta conciencia de desempeño. para el fiscal year 2020-2021 pasamos por una crisis de pandemia. A consecuencia de esto, tuvimos reducción de ventas, alza en costos de materia prima, paros técnicos como Kiryu Mexicana, entre otros conceptos. De acuerdo a nuestros indicadores SQDC, nos esforzamos en la reducción de costos. Seguridad, objetivo, 0 accidentes. Real, 0 accidentes del 1 de abril al 1 de mayo. Juicio. Ok. Calidad, objetivo, menor o igual a 900 ppm, real 10,500 ppm. Juicio. LG. Entrega, objetivo, JPH 80 piezas, real 80.4 piezas. Juicio. Ok. Costo, objetivo, de acuerdo a nuestro business plan para tambores, debe de ser de 6.19. El real para el mes de abril fue de 9.83. Juicio. LG. La principal causa de ppms en línea X955 fue por diámetro de Inero de chico, aportando el 76.7%. Además, como calidad tuvimos un reclamo con nuestro cliente Nissan por diámetro de Inero D fuera de especificación. La norma nos indica un diámetro de 68.6 más menos 0.2. El reclamo fue por un diámetro de 66.6. La diferencia fue de 2 milímetros. Establecimiento de objetivos. ¿Qué? Reducir de efectivo por diámetro chico de Inero D. ¿Cuánto? Menor o igual a 900 ppm. ¿Cuándo? A partir de junio, fiscal year 2021. Razón. Recuperar la confianza de nuestro cliente evitando reincidencia. Realizamos nuestro trabajo en la planta de maquinado 1. Línea X955, operación 20. Trabajamos en las herramientas T8 y T16 de H2. Realizamos nuestro plan de actividades dando inicio a partir de abril 2021 con selección del tema. ¡Du! En esta etapa veremos conocimiento de la situación actual, análisis de las causas, definición de la causa raíz, plan y ejecución de contramedidas. Ivania, ¿nos puede decir cuál fue nuestro problema? Fue por diámetro de Inero de chico. ¿Y qué es drum? Es una pieza de hierro gris que mediante la fricción generada por las balatas, al ser presionadas contra su diámetro interior, generan la acción de frenado en un automóvil. Gerardo, ¿nos puedes explicar qué es Inero D?
Claro, es la zona donde asienta el sensor ABS. ¿Y qué es cartucho? Es la zona donde asienta el inserto para que sea sujetado. Maricel, ¿qué es un OH? Es un modelo de tambor. ¿Y qué es un inserto? Es la herramienta para realizar el corte. Adrián, ¿puedes explicar qué es un holder? Es la herramienta donde es colocado el inserto. Y por último, ¿qué son las ppms? Es nuestro defectivo medido por partes por millón. ¿Cómo se presenta el defecto? Al maquinar, la vida de insertos es menor a su norma de 25 ciclos, lo que nos ocasiona diámetro fuera de especificación antes de los 15 ciclos y cartucho fracturado. Esta es nuestra secuencia de maquinado DRUM-OD, DRUM-ID e INER-OD. Con ayuda del diagrama de Ishikawa, analizamos las 4 M's para ubicar nuestros factores potenciales. Mediante nuestro análisis FTA encontramos 4 factores a investigar. Factor número 1, movimiento de slider. Factor número 2, programa CNC. Factor 3, vida de insertos. Y factor 4, herramientas. Factor número 1, el movimiento del slider, operación 20H2. La norma nos indica 0.1 milímetros como máximo, pero el real es 0.2 milímetros. Al tener movimiento de slider, este nos ocasiona diámetro de INER-OD fuera de especificación durante la vida del inserto. Factor número 2, secuencia de programa CNC. Existe sobreesfuerzo al maquinar el DRUM-OD chamfer e IV Grove Step, ya que el maquinado de la cara del drum lo realiza posteriormente y provoca movimiento de inserto. Factor número 3, vida de inserto. Al evaluar la herramienta a 25 ciclos, nos percatamos que el clamp que sujeta el inserto presenta desgaste en la zona de asentamiento. Por esta razón, el diámetro del INER-OD se sale de norma antes de los 25 ciclos. ¿Por qué? Porque se mueve el inserto. Factor número 4, fractura de cartucho. Durante el maquinado del diámetro de INER-OD existe variación dimensional por fractura de cartucho. En la toma de datos al tercer día de evaluar el inserto a 25 ciclos, existe variación dimensional. Al cuarto día, el diámetro está fuera de especificación por fractura de cartucho. Como resultado de nuestros 4 factores potenciales, desarrollaremos el análisis de cada uno de ellos. Factor número 1, ¿Cuál es el problema, Ivania? el movimiento del slider. ¿Por qué? Los tornillos de ajuste de las cuñas están flojos. ¿Por qué? Existe desgaste en las cuñas de X y Z. ¿Por qué? Existe fricción entre las cuñas y las guías del slider. Y entonces, ¿cuál es la contramedida? Establecer norma de ajuste y cambio de slider. Se realiza el cambio del slider en operación 20H2 y mejora el comportamiento del slider. Sin embargo, el diámetro del INER-OD continúa fuera de especificación. Por lo tanto, ¡No es causa raíz! Factor número 2. ¿cuál es el problema, Gerardo? Secuencia de programa CNC incorrecto. ¿Por qué? Genera un sobreesfuerzo al maquinar zona de IV Grove Step y DRUM-OD chamfer. ¿Por qué? Maquina una zona con chaflán casting sin haber un premaquinado en zona de IV Grove Step y DRUM-OD chamfer. ¿Por qué? La secuencia está programada de acuerdo al estándar de Kiryu, Japón. Y entonces, ¿cuál es la contramedida? Realizar un cambio de secuencia para que se realice un premaquinado en zona de IV Grove Step y DRUM-OD chamfer. Realizando el cambio de secuencia, se realiza nuevamente el estudio del comportamiento del diámetro del DRUM-OD. Sin embargo, la tendencia es la misma. Por lo tanto, ¡No es causa raíz! Factor número 3, ¿Cuál es el problema, Luis? el movimiento del inserto. ¿Por qué? Porque hay una mala sujeción del clamp contra el inserto. ¿Por qué? Porque hay desgaste prematuro en la zona de contacto del clamp. ¿Por qué? Porque la zona de contacto del clamp es muy poca. Entonces, ¿cuál es la contramedida? Aumentar la zona de contacto de clampeo. Se realizaron pruebas con diferentes tipos de clamps, nacionales y japoneses, siendo el R6TM nacional con mejor resultado. Con el cambio de clamp se mejora la vida de 25 a 48 ciclos. Sin embargo, se sigue presentando desgaste en la zona de asentamiento del clamp. Por lo tanto, ¡No es causa raíz! Factor número 4,
¿Cuál es el problema, Adrián? Vibración de cartucho. ¿Por qué? Vibración de cartucho. ¿Por qué? Mal asentamiento de cartucho contra holder. ¿Por qué? Ángulo de sujeción de cartucho opuesto a la fuerza de maquinado. Y entonces, ¿cuál es la contramedida? Es el rediseño del ángulo de sujeción de cartucho, mismo sentido a la fuerza de maquinado. Con el cambio del ángulo de sujeción, mismo sentido a la fuerza de maquinado, evitamos un mal asentamiento, evitamos una zona de fractura y vibración de cartucho. Se monitorea INER-OD después del rediseño de ángulo de herramienta. Se monitorea INER-OD por 4 días. El diámetro se mantiene dentro de norma y se aumenta vida de insertos de 25 a 50 ciclos. Por lo tanto, Esto es causa raíz. Check. En esta etapa veremos confirmación de resultados. Se logra reducir lo que son las ppm de 8.749 a 331 ppm. Además, para el mes de junio se logra bajar el costo unitario de tambores de 9.83 a 5.67, por lo cual estamos dentro de Business Plan. ¿Y cuál fue el impacto de esta actividad, Maricel? Tuvimos un impacto del 42.3%. Action. En esta etapa veremos acciones para evitar la reincidencia, conclusión y reflexión, y establecer tema futuro. Se establecen las actividades mediante la no reincidencia, mediante la definición de puntos críticos. Oye, Luis, ¿y cuántas actividades serán? Fueron 3 actividades, Gerardo. Actividad número 1. El rediseño del cartucho. ¿Quién lo realizó? Adrián Arellano, ¿Cuándo se realizó? en mayo 2021. Oye, Luis, ¿y dónde se establece? Se estableció en el setup list Actividad número 2. establecer el número de cartucho. ¿Quién lo realizó? Adrián Arellano, ¿Cuándo se realizó? en mayo 2021. ¿Dónde se establece? Este se estableció en el plan de control. Actividad número 3. Acciones recomendadas para el reclamo. ¿Quién lo realizó? Ivania Rosas, se ¿Cuándo realizó en el junio 2021. ¿Dónde se establece, Luis? Este se estableció en el AMEF de procesos. Conclusión. Se obtiene experiencia en componentes de máquinas, se genera un buen trabajo en equipo y se obtiene experiencia al realizar metodología QC. Por lo tanto, ¡Se cumple plan de actividades! tema a futuro, mejorar CPK por posición de avellanado disco 2Z2, disco 2ZY. ¿Qué? eliminar defectivo por posición de avellanado y mejorar CPK. ¿Cuánto? ppm es menor o igual a 850 y CPK mayor a 1.66. ¿Cuándo? A partir de noviembre 2021. Razón. Arranque de nuevos proyectos dentro de objetivo. Trabajemos con ingenio para salir de esta crisis de pandemia. Kiryu, Kiryu, Kiryu. Gracias. Gracias. Trabajo.